nos encontramos mucho que cuando, un cliente viene a YouMagic y analizamos cómo ha ido hasta ese momento, nos damos cuenta de que, han hecho muchas publicaciones, igual algunas de ellas están bien planteadas, pero no llegan las leads, no llegan los clientes, no llega el engagement. ¿Qué está pasando, no? En redes sociales y en internet hay tantísimas ofertas que ¿cómo sabes cuál es la buena, no? Esto va de generar confianza. Lo más importante es crearte una audiencia. Si no tienes una audiencia a la que impactar, ahí ya vamos mal. Creo que eso es generar una comunidad y esto es realmente lo más complejo dentro de las redes sociales. La gente le encanta comprar, pero odia que le vendan. Y si entran en tus redes y ven que estás intentando vender, entonces se genera un rechazo y a partir de aquí se acaba esa conexión. Yo creo que es importante aportar valor, es decir, sabes de lo que hablas y que vas a acompañarle en ese camino. ¿A quién le hablas? ¿Qué le pasa a esta persona? Esa persona se tumba en la cama, le cuesta dormir y ¿en qué piensa? Y al final hay algo que, por mucho que hayan pasado los años, no ha cambiado, que es... Bueno, Didac, nos encontramos otra vez aquí. Vaya. Volvemos a estar en Repetimos. Repetimos podcast del Poder de Conectar, nueva temporada, podríamos decir, ahora que hemos vuelto de las vacaciones. Y nada, yo creo que creíamos que era guay iniciar este podcast, ¿no? Con una pregunta que a mí me parece como muy interesante, que sería como, ¿por qué hay empresas que suben contenido todos los días y no consiguen conectar con nadie, pero en cambio hay otras que con pocos posts o con poco contenido logran como fidelizar mucho más con sus audiencias, ¿no? Entonces yo creo que nos gustaba, ¿no? La idea un poquito de iniciar esta nueva temporada que nos espera larga con esta pregunta, para indagar un poquito más en lo que nosotros creemos que es nuestra visión, ¿no? Un poquito en torno a esta pregunta. Bueno, primero está guay que nos volvamos a juntar y esta vez no para hablar de nuestra historia, sino para empezar a aportar más valor. Sí. Y hablar de cosas, y sí que es verdad que nos encontramos mucho que cuando, un cliente viene a YouMagic, empezamos a gestionar sus redes y analizamos cómo ha ido hasta ese momento, nos damos cuenta de que, han hecho muchas publicaciones, igual algunas de ellas están bien planteadas, pero todo es muy caótico y no hay como una estrategia y entonces se acaba convirtiendo casi en un problema, porque es como, publico, le dedico horas, le dedico tiempo, me lo curro, hago carruseles, incluso algún vídeo, pero no llegan las leads, no llegan los clientes, no llega el engagement. ¿Qué está pasando, no? Y cuando nos lo empezamos a estructurar, decimos, ostras, es que no hay una estrategia detrás. No hay un qué hago, cómo lo hago y por qué lo hago, ¿no? Y claro, desde esta línea donde no tienes un objetivo, entonces difícilmente vayan a llegar los resultados. Y a veces no se trata de hacer mucho contenido y dedicarle muchísimas horas, sino se trata de que el contenido que hagas tenga una estrategia detrás y tenga un objetivo, ¿no? Entonces, para dejar de hablar de nosotros y empezar a aportar valor, hoy nos planteamos un poco esa pregunta y hemos decidido estructurar un poco el podcast para trasladar aquellas cosas más básicas de cómo creemos que se debería plantear una estrategia en redes sociales para que empiece a aportarte valor y así si conseguimos que todas aquellas empresas, todas aquellas personas que quieren conseguir ese objetivo en redes y no les acaba de llegar, quizá este podcast les pueda aportar algo de luz al respecto, ¿no? No, y aparte, yo en este sentido también creo que es interesante hacer este podcast más que nada porque pienso que aunque cambien mucho los tiempos, es decir, aunque haya siempre maneras distintas de comunicar, aunque hayan como distintas maneras de hacer campañas, ¿no? Ahora están las redes y obviamente nadie tiene como la fórmula mágica para hacer que algo funcione. Sí que hay una estructura que yo creo que es interesante de ir siguiendo, que al final, si la haces bien, vas a conseguir llegar a tu público objetivo, ¿no? Y obviamente siempre teniendo en cuenta las nuevas maneras de comunicar, ¿no? Totalmente. Antes, por ejemplo, yo me acuerdo que se ponía mucho el foco como en el trabajo bien hecho, ¿no? Y el trabajo era como lo más importante y tener como mucha notoriedad, ¿no?
Pero las maneras de comunicar de hoy en día han cambiado bastante en este sentido, ¿no? Y ahora yo creo que es importante que todas las empresas dejen de pensar en ellos como empresa y piensen en qué beneficios le están dando, ¿no?, a su consumidor. Entonces, de esta manera, yo creo que es muy importante tener muy claro cuál es nuestro target y cuáles son sus objetivos. Porque de esta manera puedes saber cuál es su punto de dolor, qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que hace que les cueste dormir por las noches. Y todo esto son cosas como que van aportando información que nos va bien a la hora de decidir distintas campañas para poder comunicar y para poder conectar, ¿no? No debemos olvidar nunca que las redes sociales al final no es algo que consumimos en un momento de trabajo, por ejemplo. A veces sí, pero es algo que estás consumiendo tú a nivel personal. Entonces, en el sofá tranquilamente, ¿no? Exacto, en el sofá de tu casa tranquilamente, mientras estás en el metro intentando descansar la mente. En realidad no descansas la mente porque estás todo el día conectado, ¿sabes? Y al final, o sea, es un momento más de reposo, no es un momento en el que estás atento. Sí que es verdad que como empresa muchas veces, cuando tú buscas, por ejemplo, ¿no?, pues quiero que estas personas me hagan tal servicio, ¿no? Pues sí que es verdad que ahora ya no solo miran lo que sería la página web y a ver qué trabajos han hecho, sino que les gusta saber cómo son sus redes, cómo comunican, de qué manera, cómo son, qué hay detrás, ¿no? Conocer un poco la empresa desde dentro antes de aventurarte a contratar sus servicios, ¿no? Sí, entonces yo creo que es interesante en este sentido saber qué es lo que tú quieres. No se trata tanto de saber, lo que tú quieres, sino qué es lo que él busca, ¿no? Yo creo que, bueno, es un poco la base de todo, ¿no? Sí. Porque luego lo desgranaremos con muchas más cosas, pero ¿a quién le hablas? ¿Qué le pasa a esta persona? Esa persona se tumba en la cama, le cuesta dormir, ¿y en qué piensa? ¿No? Hay como algo que suele ser habitual en redes, es que nos centramos tanto en uno mismo. No, es que yo quiero hablar de esto. Es que a mí me gusta, ¿no? Me gusta hablar de esto. Ya, pero eso que a ti te gusta, le gusta a la persona a la que le quieres vender, porque si a la persona a la que le quieres vender esto que a ti te gusta hablar, pues no le interesa tanto, pues quizá no sea el tema desde dónde abordarlo, ¿no? Pues, el clásico, no quiero hablar de mi producto y quiero enseñar todo lo guay que tiene mi producto, ya, pero es que, no sé, que tu producto tenga determinadas características técnicas quizá a tu cliente no le aporte mucho, ¿no? Entonces el primero es hacer ese ejercicio de humildad de, oye, salgo de mí, me empiezo a preocupar por esa persona, ese avatar, y empiezo a intentar pensar como él. Entonces, mi energía ya no está destinada a mi negocio, a mi producto, a mi servicio, a que yo hago, a de que yo quiero hablar, sino entrar en la psique de esta persona, hacer ese ejercicio de altruismo y de humildad, en el sentido de, bueno, esta persona a la que yo quiero ayudar, porque al final un producto y un servicio es una aportación de valor, a la que yo quiero ayudar, ¿cómo puedo ayudar a esta persona a dormir mejor por las noches, ¿no? Entonces es cuando empiezas a decir, vale, ok, esta persona le pasa esto, le pasa lo otro, tiene esta situación y mi producto o servicio le puede ayudar en esta situación en concreto de esta forma. Cuando ya haces este ejercicio de salir de ti y meterte en el cuerpo de esta persona, entonces aquí ya todo empieza a cambiar. Porque lo que suele pasar mucho es que la gente hace escaparates. Es lo mismo que irte a un centro comercial y empezar a mirar ropa por ahí, pues muchas redes son eso. No, es que yo te enseño mi producto y dices, bueno, vale, ok, gracias por enseñarme tu producto, pero no me interesa, ¿sabes? Porque es algo que decimos mucho, la gente le encanta comprar, pero odia que le vendan. Y si entran en tus redes y ven que estás intentando vender, entonces se genera un rechazo y a partir de aquí se acaba esa conexión totalmente. En esto tienes toda la razón. De hecho, a nosotros nos había pasado. Me acuerdo que al inicio, por ejemplo, en Instagram, me acuerdo que colgábamos sobre todo vídeos que ya habíamos realizado, que al final nosotros ya teníamos un portfolio dentro de Vimeo, donde quien quiera ya puede ver toda la cantidad de vídeos que hemos hecho, y en realidad en Instagram a la gente lo que le interesaba ver es cómo hacíamos esos vídeos. Es decir, el making of, ¿no? Es decir, quién hay detrás. Había más el rollo este de GoShip de ver, vale, pero cómo trabajan, con qué cámaras van, pero quién son, pero qué detrás, hacen, ¿no? ¿Quién hay detrás, qué me cuentan, son amables, me caen bien, Sí. ¿no? Entonces es como y que... los vídeos ya me los veré. Que si yo los quiero contratar, pues obviamente voy a entrar en su página web, me voy a mirar el portfolio y me miraré los vídeos que conecten con lo que yo quiero hacer.
pero lo primero es generar esa confianza, ¿no? Y es algo que digo mucho. Esto va de generar confianza. Sí, sí, tal cual. Entonces, la primera forma para generar confianza es conocer a quién quieres generar la confianza, porque si no lo conoces ni sabes lo que necesita, pues ya empezamos mal. Pero una vez lo conoces, es, bueno, yo tengo que trasladarle a esta persona que sé hacer mi trabajo, que soy una persona profesional, que mi producto funciona, porque en redes sociales y en internet hay tantísimas ofertas que cómo sabes cuál es la buena, ¿no? Entonces la persona necesita que se le genere esa confianza, y lo bueno de publicar en el feed, de trabajar el orgánico, es que te permite atacar a este punto y hacer bajar esta barrera de desconfianza inicial en la que, oye, yo me meto en redes, aquí hay 50.000 empresas, ¿cuál es la que de verdad me va a ayudar, ¿no? No, tal cual. Esto me lleva al siguiente punto, que es cómo plantear esas redes, ¿no? Claro, algo que también nos encontramos mucho, ¿no? Es que quiero publicar mucho, es que quiero muchos seguidores, vamos a hacer sorteos, vamos a hacer de todo, pero que este número suba, ¿no? Más likes, más todo. Y dices, vale, ok, tienes más likes, pero si esos likes y esos seguidores los has conseguido de determinada forma, o la estrategia de contenidos que has pensado no impacta a ese target, sino impacta a otras personas, quizá los seguidores que te vengan no son seguidores interesados en tu producto, porque quizá estás impactando en otra dirección, ¿no? Yo me acuerdo hace unos años que trabajamos con un caso concreto, que una empresa que hacía un producto que iba a B2B, iba a otras empresas. Y ese producto era como una aportación de valor que se le quería aportar a la empresa, y era como unas cestas de frutas y verduras que se traía a la empresa pues para tener ese producto para el consumo, ¿no? Y me acuerdo que cuando se empezaron a trabajar las redes, vimos que se aportaba tantísimo, o sea, se está todo muy enfocado a, oye, quiero enseñarte cómo es mi producto, pues que detrás de esta historia, pues oye, hay un producto de proximidad, se trabaja y se cultiva la propia empresa y no se compra a distribuidores, etcétera. Y se estaba poniendo tantísimo el foco en cómo se hacía ese producto, que sí, tenían engagement y tenían seguidores, pero esos seguidores eran personas que estaban muy interesadas en cultivar su propio huerto. Entonces no estaba funcionando la estrategia en redes, porque toda la estrategia está tan enfocada a su producto, a hablar de el producto, no al target, que literalmente estaba pasando esto. Entonces empezamos a impactar a el punto de dolor de la persona a la que estaban yendo, pues jefes de marketing, de recursos humanos, CEOs de pequeñas empresas, y empezamos a hablar pues cómo creíamos nosotros que les iba a tocar ese punto de dolor, y que analizamos, dijimos, oye, pues seguramente esta persona tenga poco tiempo, seguramente esta persona quiere aportar valor a su equipo, pero seguramente necesite algo fácil, algo rápido. Entonces la estrategia fue a hablar de otros valores de la empresa, como, oye, pues eso es fácil de configurar, apartado de mi cuenta, 4 clics y te lo configuras, te lo traen cada X tiempo a la oficina sin que te tengas que preocupar por nada. Es económico, es sencillo, es fácil. Y a la que empezamos a tocar los beneficios del punto de dolor que creímos que era una buena teoría, entonces ahí sí empezamos a impactar a ese target, y ese contenido y que iba en esa dirección empezó a funcionar, ¿no? Entonces creo que es un muy buen ejemplo de que no se trata de conseguir grandes cifras, sino se trata de hablarle a esa persona, a ese avatar que tienes delante, ¿no? Bueno, al final es generar una comunidad fiel. Es decir, una comunidad que funcione con el tipo de producto que estás vendiendo al final, ¿no? Es decir, gente que esté como alineada a las necesidades de tu producto. Entonces yo creo que eso es generar una comunidad, y esto es realmente lo más complejo dentro de las redes sociales, que es atacar a tu público objetivo y generar esa comunidad que va a ser al final la que te vaya a comprar y la que está realmente interesado en este tipo de producto. Sí, entonces sí, no, nada, simplemente que sobre eso lo iba a añadir que este es una situación habitual, ¿no? Es decir, me centro tanto en los números que me olvido del mensaje, ¿no? Y de la persona a quien le estoy hablando. Y algo que suele pasar es decir, oye, ¿qué prefieres? ¿Determinados miles de seguidores que no están interesados, que no son target, que no son leads? Que no te van a comprar. Que no te van a comprar, pero oye, tengo muchos, pero no me entran ventas. O tener unos pocos, insisto, no vamos a conseguir grandes cifras, tenemos pocos, pero solo que el 20%
de esas personas a las que le estamos aportando valor, le generemos la suficiente autoridad y se acaben planteando comprarte el producto, ahí el ROI, esa inversión ya vuelve. Porque estás centrándote en las personas que te van a comprar, ¿no? Entonces es lo que decimos, tú te vas a la televisión y pones un anuncio en televisión y irás a toda la población, pero esa población entera, quizás solo un 0,1% están interesados realmente en tu producto, es realmente tu target. Y la magia de las redes sociales es que te permiten ir directamente a ese 0,1 y impactar constantemente, porque al final esto va de repetición. Porque yo le impacto una vez, y impactando una vez no voy a conseguir. Seguramente la persona tiene su propio camino y con ese impacto, esa publicación, pues oye, se le genera algo de interés y ya está. Pero es en base a ir repitiendo que vamos generando un poquito más de interés, un poquito más de interés, un poquito más de interés, te empieza a ver como una opción real y a base de crear esa solidez, esa constancia, esa confianza, ese trabajo cooperativo, entonces es cuando poco a poco esa persona se empieza a plantear de verdad que eso sea una opción. Y entonces en ese momento es cuando ya realmente hay una opción real de que ese avatar se interese de verdad por contratar tu producto. No, realmente es que funciona literalmente así. Entonces también esto también me lleva un poco a hablar también del tipo de consumo y los tipos de consumidores. Porque al final una de las cosas que también hay que valorar que aunque tu target sea el mismo, es decir, yo qué sé, pues a millennials de entre 30 y 40, ¿vale? Pues quizá entre estos millennials de 30 y 40 tienen diferentes formas de consumir y eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, creo que nos encontramos en un momento en el que hay como públicos. Sí, pero no distintos públicos. También es como que hay muchas generaciones que están trabajando a la vez, en el sentido de que te encuentras empresas donde hay pues gente que lleva mucho más años, que es mucho más mayor, y te encuentras también gente mucho más joven, claro, obviamente depende del sector y del mercado, pero que es un momento en el que, en nuestro caso, por ejemplo, Caps de Marketing, hay muchísimos, entonces puedes encontrarte muchos tipos diferentes, ¿no? Y hay que tener en cuenta, y hablo más a nivel de experiencia, que no les vas a comunicar de la misma manera. Entonces, bueno, pues para eso hay distintas redes sociales. Pero no solo es eso, es que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo más fácil, tú y yo, ¿no? Tenemos más o menos la misma edad, nos gustan más o menos las mismas cosas, bueno, más o menos, nos llevamos 2-3 años. Nos gustan más o menos las mismas cosas, pero en cambio yo consumo stories y shorts y soy incapaz de comerme un podcast entero porque no... Yo me pongo el AirPod mientras estoy haciendo deporte y me pongo un podcast y oye, que me cuenten la película entera. Entonces, claro, ¿qué nos dice esto? Pues que aunque tú y yo tengamos intereses muy parecidos, la manera de consumirlos va a ser muy diferente, ¿no? Entonces es muy importante también tener en cuenta el tipo de consumo más largo y el tipo de consumo más corto, ¿no? En el que tenemos que tener en cuenta de que hay que trabajar los podcasts largos, pero a la vez también hay que hacer estrategias en el que trabajamos bien los shorts, también cómo esos shorts luego se reutilizan quizá y se meten a Instagram de otra manera o hablando de otros temas, porque quien consume en Instagram es totalmente diferente. Entonces es como que es muy importante saber que hay muchos tipos de consumidores, que tenemos que hablarles a todos, que aunque sean más o menos el mismo target, cada uno va a consumir de una manera diferente y todo esto se tiene que tener en cuenta dentro de la estrategia de redes. Claro, porque a mí eso me pasa, ¿no? Yo soy un gran consumidor de podcasts, me encantan los podcasts. Yo, en cambio, cuando me veo un short, a mí la sensación que me da es, hostia, es que no me está contando nada. Porque me va a contar un minuto como mucho, 2, no va a ser más, un reel de Instagram. Pero claro, ¿yo qué voy a aprender con 1 minuto o 2? A mí me gusta profundizar en el tema, indagar, ampliar, ¿no? Pero en cambio otra persona, como puede ser tu caso, quizá opina lo contrario. ¡Guau, 1 hora, qué agobio! Ahora me tengo que chupar 1 hora entera de podcast. En cambio, el short me cuenta aquello que es importante de verdad. Oye, pues que me lo cuenten, ¿no? Y al final no hay buenos o malos. Al final todas estas formas de consumir son todas válidas. De hecho, lo del podcast, pues bueno, yo no me siento en la tele a ponerme el podcast entero, lo hago, pues oye, mientras estoy cocinando, mientras estoy haciendo deporte, etcétera, ¿no? Y alguien quizá que se está viendo el reel, pues ese short sí que se lo ve entero, pero porque es 1 minuto, ¿no?
Entonces, claro, si te tienes que poner a generar todo ese material, ya el short individual, el podcast individual, incluso una versión más de 10 minutos para que sea ese término medio, claro, no acabarías nunca de generar contenido. Entonces se trata de optimizar, que es algo que la verdad es que funciona muy bien en redes, de decir, oye, pues yo le dedico X cantidad de energía a la generación de contenido de este mes, pero vamos a reutilizarlo, como nosotros en el podcast, ¿no? Pues oye, grabamos un podcast de 1 a 2 horas, pero de ahí sacamos varios contenidos medios que se van a YouTube de 5 o 10 minutos, que te cuentan un tema en concreto, se profundiza, pero solo sobre este tema, no sobre todo el podcast. Te puedes ver el podcast entero o te puedes ver los Reels Shorts que irán saliendo del podcast, ya adaptados en formato vertical, subtitulados, para que desde Instagram o desde YouTube Shorts pues puedas hacer ese consumo, ¿no? Entonces creo que es muy importante el empezar de arriba abajo, es decir, primero me planteo mi target, luego me planteo qué estrategia voy a seguir con mi target y cómo le voy a impactar y cómo le puedo aportar ese valor. Luego me empiezo a plantear qué contenido hago que pueda reutilizar y con una energía bien optimizada pueda generar todo ese contenido para que, oye, no me abrume tantas publicaciones a lo largo de un mes, ¿no? Sí, un poquito iría por aquí. Y al final también entender que no todas las personas son iguales y a la hora de hacer una estrategia es súper importante pues tener, uno, ya lo íbamos diciendo, muy claro el target, 2, modos de consumo, tenerlos en cuenta para cada uno de los canales, que yo creo que es muy importante también cuando trabajas sobre todo en redes sociales, al final haber consumido redes sociales, porque si no has consumido redes sociales realmente es difícil saber qué es lo que tu público va a necesitar o de qué manera impactarle, porque al final te lo tienes que traer en plan cómo yo consumo con las cosas que a mí me interesan y eso trasladarlo, ¿no?, un poquito al resto, pero no solo tenerte a ti en cuenta, sino tener en cuenta los diferentes perfiles de personas que puedan llegar a consumir y cómo llegar a todos, ¿no? Entonces yo creo que eso es un tema muy importante. Entonces yo creo que yo ahora entraría también un poquito en todo lo que sería, por ejemplo, el tema del orgánico, sí, cómo aportar valor, yo creo que ¿sabes? Es importante oye, tenemos el feed orgánico y tenemos la publicidad de pago, el paid, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Exacto. ¿Cómo ponemos cada cosa? Porque claro, al final tú coges el paid y lo pones, pues yo quiero ventas, pues venga, presupuesto a paid y tira que te vas. Bueno, pues quizá funcione, quizás no. Sí, ¿sabes? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Y cómo lo podemos hacer? Más importante aún, para llegar a ese objetivo, ¿no? Yo creo que lo primero de todo, lo más importante es crearte una audiencia. Si no tienes una audiencia a la que impactar, ahí ya vamos mal. Insisto, no se trata de una gran audiencia de decenas de miles, sino se trata de unos pocos miles a los que de verdad sean tu target y de verdad tengan interés. Ese creo que es el punto número 1. Entonces, ¿cómo creamos esa audiencia? Bueno, pues el orgánico es perfecto para esto. Pero si empezamos a utilizar el paid antes de haber trabajado en buen orgánico, es como que querer construir una casa y empezar por el tejado, pues bueno, se te va a caer, ¿sabes? Entonces, ¿cómo hacemos ese orgánico para ir creando esa audiencia? Pues claro, lo primero es lo de siempre, dejar de pensar en mí y empezar a pensar en esa persona, en ese avatar, ¿no? Si yo empiezo a pensar en esa persona vale, ok, esa persona ya la tengo definida, ¿no? En el caso de este ejemplo que poníamos antes, pues un CEO de una empresa o un jefe de recursos humanos, ¿cómo puedo impactar a esa persona? Bueno, pues lo primero es preguntarnos qué le está pasando, qué es ese punto de dolor sobre esta temática y atacar allí, ¿no? Porque estamos en el momento, en las redes sociales, en ese momento de los micronichos. Es decir, antes en televisión, cuando hacíamos spots en televisión y venga, pues había un montón de recursos puestos a ese spot, ahí intentabas llegar al máximo posible, porque claro, estás pagando unos derechos de antena bestiales y te estás gastando un dineral en la producción de un spot muy grande, ¿no? Pero ahora en redes sociales la cosa ha cambiado mucho. Ahora es los micronichos, mira, yo quiero impactar mucho, entonces quiero vídeos más pequeñitos que me sirvan para impactar mucho, carruseles, diseños, etcétera, y hacer muchos impactos a un micronicho. Entonces yo ya no voy a coger todo el abanico de mi sector, sino voy a elegir ese nombre y 2 apellidos que digo yo, ¿no? El nombre pues es tu sector y los 2 apellidos es en aquello en lo que tú te diferencias. Y voy a elegir ese avatar, ese target que esté interesado o que haya conexión con este punto de dolor de este micronicho, y ahí es donde me voy a hacer fuerte yo.
Entonces, por poner un ejemplo, no hablamos de informática, sino hablamos de una tienda de reparación de Macs especializada en temas de hardware, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, yo no me voy a coger y hablar de toda la informática, sino voy a hablar de este caso en concreto. Oye, pues por ejemplo, no te funcionan los altavoces de tu Mac. ¿Qué puedes hacer tú para arreglarlos si no se estropea de hardware o si simplemente está un poco sucio? Y a partir de aquí es donde empezamos a hacer toda una estrategia de contenido, de video marketing, de carruseles, de diseños estáticos, etcétera, que vaya a conectar con ese micronicho, con ese target, con ese punto de dolor en ese micronicho. Entonces, ¿qué suele funcionar muy bien? Claro, primero es aportar confianza, y para aportar confianza tienes que generar autoridad, y para generar autoridad que tienes que salir de ti y empezar en él. Es primero doy y luego recibo. Esa es, para mí es la filosofía de las redes. Claro, ¿qué pasa muchas veces? Que la gente dice, uy, no, yo no voy a generar todo este contenido en redes sociales. Pues claro, entonces ¿para qué me van a contratar si ya se lo explico yo? Y digo, no, es literalmente al revés. Es primero, yo te lo explico todo para que el día que esa persona tenga esa necesidad, pues se haya generado esa autoridad y haya esa confianza para, ya te conoce, haces un ejercicio de transparencia, de mostrarte, de enseñarte, ¿no? Pues ya no es un tema del producto, son las personas que hay detrás, es la historia que hay detrás, ¿no? Es que de hecho esto que hay muchas empresas que les pasa en plan, bueno, es como ahora nosotros, ¿no? Al final lo que estamos haciendo es un acto de apertura, al final no voy a decir nada que no le diga a mis clientes en una reunión privada, es decir, y en cambio pues estamos aquí hablándolo, lo estamos hablando en abierto, ¿no? Es que al final estamos en un momento en el que todo el mundo más o menos ya puede saber de todo porque tiene ChatGPT, no sé cómo explicártelo, ¿sabes? Entonces es como que yo creo que al final lo que aporta valor es los conocimientos de cada uno, cómo tú tratas las cosas y generar confianza, porque al final todos podemos saber de todo, pero no todos tenemos el tiempo para hacerlo todo. Exacto. Entonces es como que, bueno, pues llega un punto en el que dices, mira, pues al final parece que esta gente que son expertos, que tal, que no sé qué, saben de lo que hablan, me cuadra lo que dicen, pues me interesa hacerlo con ellos porque yo no voy a ponerme a hacer X cosa, ¿no? En plan, no sé, por mucho que me vea 20 tutoriales de cómo cortarme el pelo, no me voy a cortar el pelo yo, porque voy a hacerme un desastre. Aunque podría salir mal, ¿no? ¿Qué podría salir mal, ¿sabes? Entonces es como, le voy a decir a una amiga que se mire un tutorial para totalmente, que hay, totalmente. Y podrías hacerlo, ¿sabes? Pero nadie lo va a hacer, ¿no? Entonces, realmente en este sentido, yo creo que es importante, es decir, aportar valor, es decir, explicar las cosas, que no pasa nada, ¿sabes? Sí. Porque al final no le estás dando todas las herramientas, simplemente le estás diciendo que sabes de lo que hablas y que vas a acompañarle en ese camino. Y es un ejercicio de altruismo, creo yo. Es decir, sí, esto es una empresa, pero hemos creado esta empresa porque nos gusta ayudar a democratizar el audiovisual, a conectar a las empresas con su target. Entonces, ¿qué mejor forma de hacerlo que primero ya de una forma con un cierto altruismo desde redes sociales aportar ese valor? Y generando esa autoridad es cuando poco a poco se va trabajando. No es como yo digo, pues bueno, Amazon tiene las reseñas. Y funciona muy bien, porque tú te empiezas a mirar las reseñas y ves un montón de reseñas y todo el mundo está muy contento. Es verdad que se ha ido pervirtiendo el mundo de las reseñas, pero se compra. Si te quedas con la esencia, esa esencia es que otra persona explica su experiencia y eso te genera confianza. Pues para mí las redes sociales es esto vitaminado. Porque es, me estoy empezando a plantear comprar este producto de esta empresa. Vale, pues lo que voy a hacer es, me voy a entrar en sus redes, voy a empezar a seguir esa empresa, a ver qué me cuentan. Y voy a verles. Entonces, bueno, esta empresa me empieza a explicar su sector, me empieza a resolver dudas que yo ya tenía, ¿no? Es un ejemplo que yo suelo poner mucho cuando hablo con clientes y tal. En Umagic, pues hace ya muchos años, decidimos que necesitamos un servidor en Umagic, ¿no? Y oye, pues esto de los discos duros externos ya está un poco caduco, vamos a hacer un servidor centralizado donde tengamos ahí centenares de teras y tengamos todos los editables y todos los botones de cámara de todos los clientes, ¿no? Y yo, pues que soy espabilado con la informática y tal, pues dije, pues me pongo a investigar. Y me pongo en YouTube y empiezo a buscar por YouTube. Y doy con un canal de una empresa que se dedica a la venta de servidores. Pero claro, yo no soy experto en servidores. Yo no puedo saber cómo se configura, cómo funciona, porque no tengo esos conocimientos, ¿no? Entonces,
voy a empezar a ver su canal. Y empecé a ver su canal. Y entonces empecé a ver que había un montonazo de vídeos tutoriales que te explicaban pues qué servidor es el ideal para ti, en cada caso en concreto, cómo se configura ese servidor, cómo funciona, etc. ¿Y qué hice yo? Empecé a leerme, a ver todos los tutoriales de esta empresa. ¿Qué pasó? Me generó tantísima confianza y me empoderó. Y entonces dije, ostras, pues mira, yo que soy espabilado con la informática, me he chupado todos sus vídeos, le he dedicado un montón de horas. Yo creo que no es tan difícil esto de los servidores y que con un poco de ayuda y con contacto con el servicio técnico, yo creo que me lo saco. Entonces, pues ¿qué hice? Les compré un pequeño servidor y con ese servidor testeamos. Todo salió de 10, el servicio técnico funcionó muy bien, nos apoyaron, nos ayudaron a configurarlo desde la distancia. Y entonces ya dijimos de hacer la inversión grande. ¿Y a quién le compramos ese servidor? Pues obviamente a la empresa que nos había ayudado, que nos había aportado valor, que nos había generado esa confianza y esa autoridad en redes. Entonces es curioso porque nosotros que dominamos un poco todas estas estrategias, pero es que al final funcionan. Y cuando las aplican contigo dices, bueno, es que realmente me ha ayudado, realmente me ha aportado valor, realmente me ha generado esa confianza y realmente ha habido ese altruismo en redes, porque una persona de esa empresa se ha puesto delante de la cámara y ha empezado a explicar todo lo que cree que su target va a necesitar, y realmente yo, que era ese target, pues me acabó funcionando. Y sobre eso, pues me gustaría añadir que es muy importante que la estrategia de video marketing que se trabaje vaya muy focalizado a tu caso concreto. Por poner un ejemplo, en el caso de esta empresa, eran los formativos. Oye, vídeos formativos, ¿por qué? Pues razones obvias, porque es complicado de montar y como está diseñado para que una persona se lo pueda automontar, pues necesitas explicarlo muy bien. Pero hay otras empresas que quizás son pequeños tips, porque oye, mi sector pues quizás no tiene este nivel de tecnicismo, como por ejemplo el sector de la psicología, pero quizás sí que te puedo lanzar tips de, oye, cómo te puedes autotrabajar a nivel psicológico, cómo te puedes ir conociendo mejor y dar esos tips de conocimiento. O quizá te encuentras otra empresa, que nos pasó con un cliente que se dedicaba a la fisioterapia, que quizá no se trataba de explicar muchos detalles en torno a la fisioterapia, que también, porque nadie se va a hacer un automasaje. Pero quizás sí se trataba de decir, oye, pues esta empresa viene a mi casa, me aplica un tratamiento y quizás es muy importante generar mucha confianza. Entonces, en ese caso que se eligió, pues oye, testimoniales, porque es que mejor que una persona que ya ha utilizado los servicios de esta empresa se ponga delante de una cámara y explique su experiencia. Y entonces ahí se empezaron a dar situaciones muy mágicas, porque las personas que realmente se les había ayudado, quizá eran personas que tenían patologías graves y gracias a ese tratamiento habían podido mejorar su calidad de vida. Entonces les apetecía ponerse delante de esa cámara y explicar su experiencia, entonces pues obviamente utilizando los recursos audiovisuales, pues con la cámara, el montaje, la música, etcétera, enfatizábamos esta parte emocional, pero siempre desde una base real. Y entonces se generaban vídeos pues muy emotivos donde una persona te explicaba pues su situación y cómo había mejorado, ¿no? Y en ese caso, en este caso concreto, nunca hemos salido de estos testimoniales porque realmente son magia en su caso en concreto. Entonces yo creo que es conocer a base de, uno, conocer tu target, dos, saber cómo quieres comunicarle y cómo vas a utilizar esa estrategia, empezar a plantearte qué estrategias de vídeos voy a utilizar para conseguir conectar con el punto de dolor, con el target, generarle confianza y generarle autoridad. Y luego, en plan, o sea, el orgánico nos sirve un poquito para esto también, para ver, cuando ya tenemos, por ejemplo, una audiencia con la que trabajamos, pues que testear cosas, que funciona, que no funciona. Es importante ir aplicando pequeños cambios, que quizá no sea siempre lo mismo, sino ir moviendo un poquito cositas para ver si quizá con pequeños movimientos podemos buscar a nuevo target o gente que quizá aún no habíamos conectado pero que por otro lado podíamos conectar con ellos, ¿no? Entonces yo creo que una vez tienes la audiencia, también esa audiencia te va a hablar, ¿no? Y entonces te puede dar, cuando ya se va haciendo grande, te puede decir los temas que le interesan y los temas que no le interesan, y no necesariamente con un like, sino simplemente a veces o con un comentario o con un compartido, ¿no? Porque al final los compartidos tienen mucho valor, quiere decir, en plan, mira, yo comparto esto contigo porque
porque me parece interesante, o esta reflexión me ha parecido interesante, o este tema me parece interesante, o mira a esta gente lo que está haciendo, ¿no? Un compartido quiere decir que tú compartes la información con otra persona, ¿no? Y yo siempre soy de las que digo que para mí es como tiene mucho más valor un compartido que un like, en este sentido, ¿sabes? Porque likes puede ser que lo des o puede ser que no, ¿sabes? Pero un compartido muchas veces es, vale, esto me interesa y quiero compartirlo con alguien. O un guardado, por ejemplo. Eso lo hacemos tú y yo mucho, ¿no? Tú y yo lo hacemos fuera mucho, de YouMagic, fuera del trabajo, ¿no? Ah, mira esto. Ostras, mira, Paula, esto me ha parecido interesante y te lo envío, ¿no? Y al final... ¿Has visto este software o has visto...? Y nuestros chats internos de Instagram se acaban convirtiendo en un montón de compartidos de, oye, esto me ha parecido interesante, míratelo, ¿no? Sí. Y al final, ¿qué están haciendo estas otras redes sociales con nosotros? Aportarnos valor, porque nos conocen su target, conocen su punto de dolor, conocen la forma en la que quieren comunicarle y cómo quieren aportarle ese valor altruista, y lo trabajan día a día como una gota malaya, pico y pala, totalmente. Y al final, cuando ya tienes esa audiencia, ya si tienes este orgánico y han trabajado en las distintas redes sociales, entonces sí, tenemos que empezar a plantearnos cuándo empezar a poner paid, pero sin generar un rechazo. Sí, perdona que te interrumpa, pero yo es lo que siempre digo, que ya lo hemos comentado antes, pero me gusta subrayarlo para este punto en concreto. A la gente le gusta comprar, pero odia que le vendan. Exacto. Y dicho esto, hay que ir con mucho cuidado con el tema del paid, porque el paid, en este sentido, tienen que ser campañas también que están muy pensadas para paid y que ya pues has hecho una primera segmentación, sabes a quién le vas a ir a hacer el paid, necesita una estrategia concreta, seguramente unos vídeos concretos, que no vale con voy a promocionar o voy a hacer paid de este vídeo, porque quizá no es lo que estás buscando, sino que ya tienes que hacer una campaña pensada también un poco para paid, ¿vale? Entonces, a veces impactar a todo el mundo mediante paid puede llegar a ser un error. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es muy importante también generar, es decir, una vez ya tienes como estructurado el orgánico, generar una campaña que vaya más hacia el paid, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos esto, no? Primero, pues creas como una audiencia en orgánico en la que empiezas como a aportar valor. Y una vez tienes esta audiencia creada y empiezas a aportar valor, ya sabrás más cómo ayudarles, ¿no? Entonces, una vez ya has generado como una cierta autoridad y una cierta notoriedad, entonces en ese momento es el momento de a esa audiencia lanzarle el paid. Claro, ahí ¿vale? te cojo el guante en este sentido porque... No, nada, y simplemente una vez lo lanzas, pues digamos que la posibilidad de éxito es mucho más alta y se puede llegar a multiplicar, ¿no? Totalmente. Al final es lo que decíamos, primero crear una audiencia. Si no tienes una audiencia, es lo típico, ¿no? Vamos a ponerlo en la vida real. Tú estás en tu casa, viendo la tele, o te estás a punto de dormir en la siesta, y te pican al timbre, ding dong, y abres la puerta y te encuentras el típico comercial a puerta fría que te quiere vender su mandanga. ¿Qué haces? Cerrarlas. Pues le cierras la puerta y seguramente enfadado porque te acaba de despertar de la siesta. O lo mismo con las típicas llamadas telefónicas que hoy en día el spam por teléfono es una locura, Por ¿no? Dios, parad de llamar. De hecho, yo no sé cuántas aplicaciones me he puesto para intentar filtrarlo y no lo consigo. No funciona ninguna. No, bueno, algo sí, pero magia ninguna. ¿Y qué es lo que pasa? Es que no me han aportado ningún valor. Entonces me están ahí veniendo, y además lo hacen fatal, a venderme su película sin preguntarse ni un momento qué me está pasando a mí. O sea, entonces digo, bueno, es que a mí me parece muy bien que seas un comercial y te quieras ganar la vida, pero si no te preguntas qué necesito yo y cómo puedes ayudarme, y quién soy y cómo puedes aportarme valor, pues es que no vas a conseguir nada. Y por eso, pues la tasa de retorno de eso debe ser mínimo. Hombre, alguien picará, pero debe ser mínimo, ¿no? Entonces, sobre esto, es decir, lo primero, créate una audiencia, porque si no tienes a alguien dispuesto a escucharte, es imposible que consigas vender nada, ¿no? Y creo que estas analogías con el mundo real creo que tienen mucha importancia, ¿no? Y son muy representativas. Eso es lo primero. Y una vez tienes esa audiencia, ¿cuál es la magia de las redes? Que como ha sido gota malaya, pico y pala, pico y pala, pico y pala, impactando a esa audiencia, la barrera de esa desconfianza inicial que todos tenemos cuando nos intentan, pues oye, un sugerido en Instagram, un paid por allí, un vídeo por allá, pues hay tantísima oferta que de entrada te lo miras con recelo, ¿no? Pero cuando ya has conseguido aportarle ese valor, quizás esa barrera de desconfianza ha bajado.
Y entonces esta persona te ha empezado a seguir un día. Y otro día han pasado muchos impactos más y te da un like. Hostia, esto me ha gustado, te doy like. Pero ahí sigo. Y poco a poco esa persona se va convirtiendo en un seguidor tuyo, quizás sin darse cuenta. Y quizás pasan cosas mágicas donde quizás se despierta por la mañana, se entra a Instagram y ya va a buscar la publicación que sabe que ese día, a esa hora, tú lanzas y ya la va a buscar porque sabe, porque como siempre eres constante de mismo día, misma hora, ya sabe que la va a recibir. Todo esto de forma inconsciente. Sí. Entonces, sin darse cuenta, esa persona se va convirtiendo en alguien que confía en tu marca, que confía en ti como persona, porque le estás ayudando, porque le estás aportando, porque tú no le has pedido nada, sino has venido a aportar. Y entonces, cuando allí impacta el paid, si hacemos que el paid impacte a todas esas personas que te están siguiendo, entonces, claro, como esa barrera está bajado, pues yo no sé si te comprará o no te comprará, pero que se va a quedar a mirar tu paid seguro. Y a partir de ahí, la tasa de conversión sube muchísimo. Pero claro, es un error de concepto. Aquí el orden de los factores sí altera el producto. No, yo quiero vender paid a muerte, el orgánico, ¿para qué? ¿Sabes? Y empiezo con paid, y ves que te empiezas a gastar un montón de dinero en paid y la tasa de conversión es bajísima. Este ejemplo sería la analogía de la puerta fría o la llamada telefónica de spam, ¿no? En cambio, me creo un orgánico, creo una base sólida, me genero unos seguidores... Y el día que yo ponga algo a la venta, quizá estas personas pues ya sepan que hay algo a la venta y te van a comprar porque realmente confían en ti, ¿no? Entonces, el orden de los factores aquí es muy, muy importante porque piensas en ese camino de la lead, ese camino que va a hacer este avatar, este potencial cliente, desde que empieza a conocer que tiene un problema, te conoce a ti como empresa y decide contratarte, ¿no? Y hacer ese camino psicológico y acompañarle, que al final no deja de ser una aportación de valor en distintas etapas de su camino, es la mejor forma de conseguir conversiones a través de redes sociales. Sí, al final hay algo que, por mucho que hayan pasado los años, no ha cambiado, que es que el valor de la marca está en sus valores. Entonces, los que hablan solo del producto no tienen tanta notoriedad en su momento, como es hablar de un valor de marca. Totalmente. Y de tu marca personal. Cuando Totalmente. tú tienes creada una buena marca personal y eres coherente con tus valores y eres coherente con tus ideales y vas con ello en tus estrategias, al final te distingues del resto, porque al final eres tú único, ¿sabes? Totalmente. Entonces yo creo que esto también es como muy importante y eso no ha cambiado. Eso pasaba, hay marcas, todos sabemos, hay marcas muy potentes en plan Nike, Apple, podríamos hablar de muchas que iban con un concepto muy, bueno, seguro. Bueno, el eslogan de Nike, Just do it. Ahí que no te está vendiendo zapatillas, te está vendiendo tu superación personal en torno al deporte, ¿sabes? Pero lo que está cogiendo es, te conoce muy bien su target, que su target no son los deportistas de élite, sino son esas personas que hacen deporte de forma casual, y les está haciendo toda una campaña donde va a atacar a su autosuperación en cuanto al deporte. Yo no voy a ser Leo Messi, pero oye, me hago mi deporte a diario y intento autosuperarme a mí mismo con las marcas que hice la semana pasada. Pues a todas esas personas del día a día que intentan autosuperarse, no solo con el deporte, con su día a día, con el día a día de cada uno, pues oye, levantarte, ir al trabajo, dar lo mejor de ti cada día, como poco a poco vas intentando autosuperarte, pues el impacto de Nike no iba a venderte esas zapatillas, sino iba a venderte esa autosuperación que te proponía la marca. Y desde ahí esta es una de las campañas, pues bueno, que lo petó, porque realmente se preocupaba mucho por a quién le estaba comunicando. Pero con el tiempo se han ido desdibujando algunas de ellas, es decir, que yo recuerdo campañas, por ejemplo, a mí a mí a los dos, pero nos flipa la publicidad. De pequeña me encantaba la publicidad, ¿no? Pasaba el día jugando con mis padres a adivinar el anuncio antes de que saliera, ¿no? Y es como que las campañas siempre me han gustado muchísimo. Y sí que es verdad que cada vez me cuesta más encontrar como campañas que diga, ¡guau!, ¿sabes? Son espectaculares, ¿no? O que tengan como ese peso, ¿no? Entonces es como que mi obsesión siempre es, cuando le damos vueltas, ¿no? Vamos a intentar buscar una idea nueva, algo diferente, algo que de esto, ¿no?
Y bueno, y a veces es complejo encontrarlo, pero cuando lo encuentras dices, ¡guau! Está chulo, hemos hecho algo que es guay, ¿no? Entonces es en un momento en el que hay como tantos vídeos y tantas cosas, ¿sabes? Buscar esas ideas más diferentes, innovadoras, no hacer lo mismo que hace tu competencia, sino intentar diferenciarte, porque si no sois todos iguales, ¿no? Pues yo creo que al final la base también está en la idea, en no perder la identidad de marca y ir como Sí, ahora, más adelante tocaremos el tema del storytelling y ahí hablaremos un poco de cómo enfocarlo, pero yo creo que la base está en preguntarte quién está al otro lado y cómo puedo conectar con él de forma humana, con emociones. No se trata de que la zapatilla, ¿no? Siguiendo este ejemplo con Nike, oye, tenga más cordones, menos cordones, tenga el logo súper chulo y tal, o que el diseño sea precioso. No, se trata de hablar de humanidad, de emociones, de autosuperación. Oye, yo me levanto cada día, me hago mi deporte, me voy a trabajar, cuido a mi hijo, voy a recogerle al colegio, y mi día a día es una autosuperación constante y una lucha constante. Pues voy a superarme día a día y Nike conecta, o con esa campaña conectaba con esa emoción de superación, de lucha, de trabajo constante, ¿no? Entonces conecta con tu cliente, con tu target, desde esas emociones, desde toda esa autosuperación personal, en ese caso concreto. Entonces, si se trabaja así, entonces vamos a conseguir muchísimos más resultados que si hacemos un vídeo, por muy chulo que sea, en el que te enseñemos que sí, que enseñar el zapato se puede hacer, claro que sí, pero no es lo más importante. Lo más importante es conectar con la emoción. Y una vez ya has conectado con la emoción, entonces ya sí, tú ya puedes enseñar el producto o lo integras de forma sutil durante el spot. ¿Me explico? Pero ¿por qué lo haces así? No es que lo hagas así por nada, lo haces así porque estás pensando más en la persona que lo va a recibir que en lo que tú quieres enseñar. Y creo que eso es uno de los principales errores en general en redes sociales y en general en marketing de empresas, que es que uno se preocupa más de lo que él quiere hablar que no de lo que el otro necesita recibir. Bueno, al final es cuéntame la experiencia y no los beneficios del producto, ¿no? Al final yo creo que vendría un poco... O sea, no me cuentes las características, cuéntame qué beneficios me vas a aportar. Exacto. Sí. Entonces yo creo que esa es un poco la base también para tener en cuenta en cualquier campaña que vayas a hacer mediante paid, que tienes que ir a buscar un poco el punto de dolor de tu público e impactar a tu audiencia a través de ese punto de dolor. Sí, al final, una vez tú ya has generado confianza y autoridad y notoriedad, y la marca en sí, ya te estás haciendo un trabajo de tu web, ya estás trabajando tus redes sociales, pues entonces tienes que buscarte tu microhistoria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces intentar impactar a través de esas historias, ¿no? Sí, yo en resumen lo que diría es orgánico, crear una audiencia y aportar valor altruista pensando en qué necesita esa persona a la que quiero impactar. Paid, cuando ya tengo mi audiencia creada, busco cómo impactar a esa audiencia conectando con ese punto de dolor y ahí ya sí, pues de una forma pues ya más directa, proponerle tu fórmula para ayudarle en este caso concreto en esta situación. Entonces, en ese paid, claro, en el orgánico ya lo hemos dicho, oye, pues te hago un formativo, vídeos de tips donde te aporto valor en el sector en el que estoy, un podcast como el que estamos haciendo ahora donde divagamos, intentamos ayudar a esa persona en concreto. Hay muchas estrategias, ¿no? Un testimonial para que conozcan vivencias de otras personas, porque al final, si yo tengo una dolencia, tengo un problema y veo la experiencia de otra persona que está en mi misma situación, yo me siento ayudado porque no estoy solo en este mundo, tengo otra persona que le está pasando lo mismo, ya conecto, ¿no? Y si luego esa persona me explica su experiencia, esto me ayuda a confiar. Y como todos estamos deseando confiar, porque estamos deseando confiar en este profesional que tenemos delante, pero no le conocemos, pues realmente estamos aportando valor desde generar esa confianza, ¿no? Eso sería orgánico. Y el paid, ¿cómo lo planteamos? El paid es otra cosa. El paid es, oye, tengo poco tiempo para conectar con esa persona. De hecho, en un pre-roll en YouTube son 5 segundos hasta que la persona le puede darle saltar el anuncio en general, ¿no? Depende de cada caso, pero en general. Entonces, esos 5 segundos son los 5 segundos que yo tengo para conectar con ese target. Claro, ya hemos quedado que con el orgánico ya le hemos ido generando esa audiencia, entonces quizá te dé ese plus de tiempo porque ya te conoce un poco, ¿no? Pero entonces, como planteamos, es una microhistoria, no hace falta que sea algo muy, muy grande, pero una microhistoria, algo de ficción, que sea una persona que es ese target,
donde primero planteamos el conflicto con el que se está encontrando con ese punto de dolor. Oye, pues a mí me está pasando X cosa y esta X cosa me está generando determinada situación. Por ejemplo, un cliente con el que trabajamos que su target son personas de recursos, jefes de recursos humanos. Pues al final lo que quiere ayudar es automatizar procesos dentro de los recursos humanos. Pues una campaña que hicimos, ¿no? ¿Cómo lo planteamos? Pues oye, primero, pues una persona de recursos humanos, si solo eres una y estás para gestionar muchas personas dentro de tu empresa, pues tengas muchas tareas manuales que hacer, mucha gestión, y al final el trabajo, el día a día se te come, con lo que no tienes tiempo para poder hacer todo lo que tienes que hacer, y al final siempre pues el tsunami se te lleva y siempre vas tarde. Bueno, pues el spot empieza planteando pues una persona pues que cierra la oficina, se hace de noche, se queda sola trabajando, todo el mundo ya plegado, y esa persona está pues todavía pico y pala con el ordenador, trabajo manual. Entonces, a partir de aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos conectado con ese target, con su punto de dolor, hemos dedicado 5 o 10 segundos a que cuando esa persona de recursos humanos esté en YouTube o en Instagram o en LinkedIn viendo ese anuncio, diga, coño, esto me pasa a mí también. Me siento representado con eso, este dolor lo tengo. Ostras, a ver qué pasa, ¿sabes? Porque a mí me pasa esto cada día, ¿cómo lo podemos resolver? Y entonces es cuando, aportando los beneficios que va a ganar, notando las características del producto, empezamos a explicar el cómo puede ayudar este producto a resolver este punto de dolor. Y normalmente solemos hacer un cierre final donde ya vemos a esta persona pues que técnicamente ya ha cogido este producto y se ha beneficiado de esos beneficios, y la vemos pues con esa aportación de valor que ha recibido. Esta estructura en paid funciona muy bien, y sobre todo funciona muchísimo mejor si tenemos este orgánico bien trabajado, porque impactamos a todas estas personas del orgánico, y como hemos quedado que hemos estado trabajándolo para que estas personas del orgánico sea ese target potencial, todas esas personas, aunque sean pocas, todas esas personas realmente tienen ese dolor. Con lo que cuando sale un paid que te hace esta microhistoria y que te narra esta situación, y tú eres ese target y dices, ostras, este soy yo, y encima le hemos aportado valor y le hemos aportado ese valor altruista, le hemos ayudado, y encima es esa marca que ya conozco y que ya me está ayudando y que ya la sigo en redes, a ver qué me cuenta. A ver, luego lo contrataré o no lo contrataré, pero yo me quedo a ver qué me cuenta y tengo interés. Y entonces, claro, las probabilidades de éxito aumentan muchísimo, y claro, solo que consigamos que un porcentaje bajo se decida pasar a la acción, pues claro, ya estamos consiguiendo muchísimos más resultados a través de redes sociales. Entonces, de forma resumida, creo que esa es la clave de trabajar el orgánico y trabajar el paid, y cómo plantear el orgánico y cómo plantear el paid para conseguir más resultados. Sí, una vez, bueno, pues hablado un poquito de esto, yo creo que allí es donde viene una fase que es muy interesante, sobre todo cuando haces campañas, tanto si haces campañas de paid como cuando haces estrategias de marca para orgánica. Hay el concepto del storytelling, ¿no? Que yo creo que es básico, que siempre funciona, y de hecho incluso con el cliente que hablamos es muy guay, porque es un proceso, además que es un proceso conjunto, o sea que muchas veces incluso sí, los clientes son como muy partícipes de él, y eso es algo que a nosotros nos gusta mucho, ¿sabes? Es decir, que no solo en plan seamos como nosotros aportando valor, sino que ellos te cuenten tu historia, y a partir de esa historia empiece a haber como una lluvia de ideas que genere como ideas conjuntas mucho más grandes con puntos de vista muy diferentes, ¿no? Pues te hago un pequeño inciso sobre esto, y es lo que siempre digo, tenemos el audiovisual en las redes sociales tiene una parte muy técnica, pero es más bien pequeña. Hay una parte mucho más grande que es subjetiva, y nuestro ejercicio es conectar con esa subjetividad, esa forma de comunicar que tiene la empresa, y nosotros amoldarnos y hacer ese match creativo con la forma de comunicar de la empresa. Y al final, sí, estamos totalmente de acuerdo en eso. De hecho, al final subjetividad hay tantos como puntos de vista y personas, entonces es como que cada persona va a ver las cosas de una manera diferente. Al final, yo lo hablo muchas veces, a mí me puede gustar una música mogollón, pero cuando la pongo en una campaña, de golpe se la paso al cliente, el cliente me dice, guau, no me gusta nada, ¿sabes? Entonces, sí, pasa muchísimo. Entonces es, guau, pues estamos alejados, vamos a ver cómo nos acercamos más, ¿no? Y entonces es como a base de mucho hablar y mucho conocerte, al final pues vas encontrando esos puntos en común, y hay un trabajo muy grande, subjetivo, creativo, que tienes que hacer mano a mano, ¿no? Pero yo creo que lo más importante dentro del storytelling es que al final todo tiene que contarte una historia. O sea, al final yo creo que es importante, aunque sea técnica, da igual, ¿sabes? O sea, aunque sea una empresa súper mega técnica, pero al final
a la gente es, yo qué sé, siempre le gustan las películas, ¿no? Que las decisiones siempre son emocionales y buscamos argumentos racionales para justificar nuestra decisión emocional. Entonces, lo que va a conectarnos con esa emocionalidad es una historia humana que te traslade esa emoción. Sí, y al final, con más, si vas añadiendo además detalles y con más detalles que vayas añadiendo, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pues plantear una incógnita para generar como una curiosidad, ¿no? Plantear un conflicto que te pueda dar como un objetivo concreto, ¿no? Yo creo que al final cualquier historia tiene que tener un conflicto para que o sea, si la historia es grande o es pequeña, al final tiene que tener un conflicto. Esto y yo lo discutimos mucho en cine, por ejemplo, a veces, o en películas, ¿no? Que a veces me dices, me has dicho de esta escena como algo muy técnico. Eso quiere decir que la película no tiene conflicto interno. Y digo, pues puede ser que no tenga conflicto interno y que quizá me he quedado como con la base más superficial, ¿no? Al final yo creo que, bueno, es verdad que aquí quizá nos ponemos más modo cinematográfico. No, pero al final la publicidad es una microhistoria, es lo mismo. Pero yo creo que es importante saber cuáles son a veces como los conflictos externos de las cosas, los conflictos internos, y saber trabajar bien el conflicto. Al final yo creo que puede ser un tema interesante para dotar estas campañas de más notoriedad, ¿no? Digamos. Sí, la verdad es que creo que es un tema interesante, y quizás estaría interesante, aunque sea algo muy técnico, bueno, ampliarlo un poco, porque al final, aunque sea de guión cinematográfico, el concepto del conflicto interno y el conflicto externo, al final es algo que se puede aplicar en cualquier elemento, porque al final el guión cinematográfico lo que te quiere es contar una historia, y las redes sociales a su manera también te quieren contar una historia, y ya no hablemos de un microspot para paid donde claramente se está explicando una historia, ¿no? Entonces esa historia, como más humana sea, más conseguirá conectar con su público, porque al final lo que conecta son las emociones, lo que conecta son las historias y lo que conecta son las personas. Si empezamos a hablar del producto y de las características y nos olvidamos de las emociones y de las personas, es ahí cuando solemos fallar. Entonces el concepto del conflicto interno y conflicto externo puede ser un elemento interesante para al menos tenerlo allí, y aunque sea un vídeo de tips o una explicación que hagas, si le añades esta parte humana de tus conflictos que te has ido encontrando a lo largo de tu camino dentro del sector en el que estés, conseguirás conectar mucho más con el público, ¿no? Entonces, conflicto interno, conflicto externo. El conflicto externo sería esa problemática, esta situación, esa historia que te encuentras fuera de ti, ¿no? De ti hacia afuera. Por ejemplo, pues la típica, ¿no? Pues me roban el coche y tengo un conflicto porque me han robado el coche, ¿no? O me entran a robar a casa, o me persigue un Tyrannosaurus Rex. Al final son esas cosas, esos problemas que me encuentro cara al mundo, ¿no? Y lo que solemos decir, medio en broma, medio en serio, es que cuando una película tiene un buen conflicto externo, pero no tiene conflicto interno, es una película de palomitas. Es una película que es muy entretenida, pero está vacía. Pues cualquier película que te puedas imaginar de palomitas y mainstream suele tener muy bien trabajado el conflicto externo, y aunque los conflictos internos ya los suelen incorporar casi todas, pues bueno, en algunos casos no. Y el conflicto interno es ese conflicto que pasa de puertas para adentro. Es ese viaje emocional que tengo que hacer, ese conocimiento psicológico que me tiene que permitir pasar al siguiente nivel. Quizás soy una persona muy tímida y tengo que aprender a abrirme al mundo, quizás soy un workaholic y tengo que aprender a disfrutar de la vida. Es ese aprendizaje interno que me va a hacer evolucionar como persona y poder pasar al siguiente nivel, ¿no? Y lo que también decimos, medio en broma, medio en serio, es que una película que tiene muy bien trabajado un conflicto interno, pero no tiene conflicto externo, es un coñazo de peli. Es esa película que arrasa en festivales. Alguien te mataría. Sí, eso seguro. Pero es esa película que arrasa en festivales, pero que te duermes viéndola. Entonces, de la unión del conflicto interno y del conflicto externo y del conflicto interno en una misma película, y sobre todo buscar que esos conflictos tengan unión, es decir, si yo soy una persona que no soy tan tímido que no salgo de casa, el conflicto tiene que ir en torno a salir de casa, el conflicto externo, ¿no? Quizá, yo qué sé, tengo que salir de casa para conseguir lo que sea, pero soy tan tímido que no me atrevo a salir de casa. Pues es esa unión del conflicto interno y el conflicto externo lo que hace que los dos tengan esa simbiosis y esa película sea entretenida y profunda a la vez, ¿no? Yo os propongo como un juego, que grandes campañas, por ejemplo, que vosotros conozcáis o que hayáis visto y demás,
que hagáis ese análisis, a ver si encontráis cuál es el conflicto externo y el conflicto interno. Mira, de te lo las pongo campañas. En un ejemplo. Nike Just Do It. Para que Tiene jueguen. interno y externo. El interno es ese trabajo de autosuperación personal, ese trabajo de dificultad en el día. El externo es, oye, tengo que gestionar mi día a día, tengo que ir al trabajo, recoger a los niños, tengo un día muy complejo, muy ajetreado, pero desde mi autosuperación personal, mi lucha diaria, mi mejorar como persona, mi no conformarme, evoluciono como persona y supero ese día, ¿no? Y al final es una campaña que está trabajando un conflicto interno. Obviamente es una campaña de publicidad que tiene poco margen para trabajar un gran conflicto interno y externo, pero aunque sean pequeños funcionan porque son humanos. Y como una de las grandezas, creo yo, de esa campaña de Nike es que no se iba a un gran conflicto, se iba a algo pequeño, y esos pequeños conflictos son más reales porque nos pasan a todos. Todos tenemos este momento de saturación de, oye, estoy muy estresado en el trabajo y salgo y voy a buscar a mi hijo al cole y luego prepara la cena y luego recoge la casa y al día siguiente por la mañana levántate temprano, haz deporte, supérate como persona y coge energías para superar el día. Como es un pequeño conflicto externo y un pequeño conflicto interno, todos nos sentimos identificados y entonces es mucho más fácil que conectes con tu target a la raíz de haber trabajado bien esos conflictos internos y conflictos externos. No. Y para mí es una de esas esencias para humanizar y hacer más personal esa historia. Entonces, si lo adornamos, pues como decíamos al principio, de estos pequeños detalles a la hora de narrar la historia, pues si yo te estoy explicando mi vivencia como profesional y cómo he llegado hasta este punto, y te estoy explicando esa vez que me encontré con determinada situación y de ahí saqué kits de aprendizaje, pues ahí ya estás metiendo un conflicto interno, un conflicto externo. El aprendizaje es ese conflicto interno que superaste, y esa situación que te encontraste es ese conflicto externo. Y si eso lo narro con pequeñas cosas muy pequeñas que, pues oye, cómo estaba la taza de café, o que me estaba tomando un café y el sabor de café pues me relajó, pues esos pequeños detalles le dan más veracidad a la historia y hacen que sea más real, porque a todos también nos ha pasado fijarnos en esos pequeños detalles en una historia, ¿no? Entonces, al final son pequeños tips que puedan parecer sencillos, pero que bien utilizados dentro de una narrativa y un storytelling en redes sociales puede marcar la diferencia entre conectar con tu target o no conectar con él. Sí, al final yo creo que a modo de resumen y demás, lo que yo diría es que al final es importante humanizar la marca, ¿eh? No es lo mismo hablar de tu marca que hablar de la historia humana que hay detrás de tu marca, ¿no? Y de los beneficios que aporta tu marca, ¿no? Totalmente. Y esto nos lleva un poquito a todo lo que es, por ejemplo, hoy en día todos lo sabemos, en redes sociales la producción audiovisual está en auge, los reels están en auge, y cada vez más ya no todo vale, sino que es que además tanto Meta como otras plataformas, también YouTube, están empezando a valorar positivamente pues todo el contenido audiovisual que está mucho más elaborado y que pues ya está subiendo como más profesional, aunque se vea cercano, es decir, tú puedes hacer que algo sea cercano siendo profesional también, ¿sabes? Entonces yo creo que esto también Meta lo está empezando como a valorar. Entonces yo creo que es importante que a nivel de la producción audiovisual cuidemos mucho nuestra imagen de marca, ¿no? Porque al final, si tú no le das importancia a tu imagen de marca, difícilmente tu cliente potencial te verá como alguien de autoridad, ¿no? Al final, entonces, si tú no apuestas por ti mismo, porque un desconocido que no te conoce tiene que apostar por ti, ¿no? Exacto. Totalmente. Exacto. Al final es lo que digo, tú nunca se te ocurriría ir a una entrevista de trabajo con una camiseta rota, despeinado, que ni siquiera te has duchado, como ni siquiera sin camiseta, porque tal como entras ya has perdido la entrevista, ¿no? Pero depende del trabajo. Al final... ¿A qué entrevistas de trabajo has ido tú? No, pero que ahora estamos en un momento de todo vale, ¿eh? Entiéndeme, al final cuidar esa imagen personal es un básico, ¿no? Pues en audiovisuales es lo mismo. En audiovisuales, pues bueno, yo no digo que no te puedas hacer un vídeo con el móvil, claro que puedes, y un vídeo con el móvil te pueden salir auténticos pedazos de vídeos, porque hoy en día un móvil graba muy bien. Pero no es la herramienta, es cómo utilizas la herramienta, ¿no? Y el típico vídeo de móvil que ya se ve que, pues oye, todo en plano general, cero trabajado y que incluso está mal encuadrado y no está ni siquiera editado,
pues habla un poco de ti como si fueras a esa entrevista de trabajo con la camiseta rota y sin haberte duchado, ¿no? Entonces, trabajar esa imagen audiovisual cara al público creo que es vital para, bueno, cuando ya tienes lo importante trabajado, porque no nos olvidemos, lo importante es ese target, cómo le comunico, cómo trabajo el orgánico y el paid, cómo trabajo todas estas partes, pero cuando todo esto y cómo le comunico y cómo le aporto valor, una vez todo esto ya lo tenemos muy trabajado, trabajar muy bien esa producción audiovisual para que hable bien de ti y se vea profesional también es muy importante para trasladar esa autoridad y que no hayas hecho muy bien todos los primeros puntos que son los más vitales, pero te olvides de este, que al final es el envoltorio del regalo, pero si el regalo no está bien envuelto, pues no es apetecible. No, si es que al final también un poco lo que queremos transmitir aquí es que la naturalidad no es enemiga de la buena producción. Al final, incluso los grandes creadores de contenido, que al final parece como que se lo están grabando ellos, detrás tienen todo un equipo que edita, pone la gráfica y cuida un poquito lo que es su imagen de marca. Es decir, que al final incluso de un vídeo grabado con un móvil, si está bien hecho, está bien grabado, está bien pensado, está bien producido, al final el contenido es bueno. Simplemente tenemos que entender que al final detrás tiene que haber una buena producción, tiene que estar bien grabado, el audio tiene que oírse bien, visualmente tiene que tener unos estándares de calidad, ¿no? Y aquí pues entra un poquito también, que yo creo que es interesante, es un tema que deberíamos tocar, ¿vale? Que sería el tema de las IAs, ¿no? Dentro de las producciones audiovisuales, ¿no? Y cómo nosotros las vemos o las estamos introduciendo, ¿no? Yo creo que al final una IA es una gran aliada y te sirve mucho para automatizar ciertos procesos, tanto sea de estructura de ideas, por ejemplo, pues subtitulaciones que antes eran mucho más mecanizadas y ahora se hacen mucho más amenas y muy visuales, ¿no? Y bueno, para generar a veces pues imágenes o generar vídeos, ¿no? O sea, cada vez hay, o sea, se pueden hacer cosas increíbles, ¿no? Pero con tiempo, con mucho tiempo, porque al final, o sea, son herramientas que yo creo que son grandes aliadas, pero que aún les falta, yo creo, llegar a... Pero es que aunque lleguemos a ese punto donde una IA te lo haga todo de 10, hay una cosa que no hará de 10, que es esa creatividad humana que hay detrás. Entonces, es lo que digo, el problema no es la herramienta, es cómo utilizas la herramienta. Lo típico del cuchillo, ¿no? Puedes utilizarlo para cocinar un plato que esté genial o puedes utilizarlo para apuñalar a alguien, ¿no? Entonces, una IA, claro, el problema es cuando dices, oye, pues ya ChatGPT me hace el guión y me hace todo. Pues ChatGPT escríbeme el guión. Y ni siquiera tienes un buen prompt, ¿sabes? Pues te sabe hacer un guión pues más bien mediocre. Pero en cambio, si tú te curras una buena estructura, pones tus conocimientos como profesional y le dedicas un rato a hacer una lluvia de ideas y a estructurar lo que quieres decir, como lo quieres decir, entonces sí que quizá le puedes pedir a ChatGPT que te ayude a estructurarlo y que te ayude a empaquetarlo bien, ¿no? O un generador de imágenes, pues sí, hay IAs que te hacen imágenes de archivo y cuando antes te tenías que ir a un banco de imágenes de archivo a descargártelas, ahora quizá le puedes llegar a pedir a la IA que te haga esa imagen que tú quieres. Entonces esto está muy bien porque te permite llevar los vídeos al siguiente nivel porque ya no estás hipotecado a solo lo que las imágenes de archivo te proponen, sino que puedes llegar a construir tu propia imagen. Pero claro, si esa imagen no está bien encuadrada, no está bien estructurada o la narrativa no está bien trabajada, por mucho que una IA te genere las imágenes, lo que salga de ahí no va a funcionar. Entonces, para mí, a mi modo de ver, las IAs son un gran aliado y de hecho nosotros, como dices, en YouMagic hemos incorporado muchas de ellas y nos han ayudado mucho, pero como una herramienta que te ayuda a complementar determinados procesos y que te ayuda a llegar al siguiente nivel. Pero si intentas que la creatividad humana desaparezca para que venga la IA, ahí es cuando nuestra experiencia pues no ha funcionado y a veces te encuentras situaciones que un cliente te viene y te dice te pasó esto y ya ves pues lo típico del ChatGPT, que ya ves los iconitos y los negritas y dices a ver esto es un ChatGPT nivel Dios. Vamos a retocarlo un poco, ¿no? Yo Sí. creo que al final es eso, es como una gran base, o sea, funciona muy bien como base y quizá pues me trago mis palabras dentro de unos años, porque puede ser que me trague mis palabras, ¿no? A veces hemos
hemos tenido, yo recuerdo una vez en un coche debatiendo, ya nos entendemos, con un creativo de una agencia en el que hablamos un poquito de dónde estaba el futuro, ¿no? de la creatividad, y al final yo soy de las que piensa, quizá una visión más naif, que al final la creatividad siempre está muy unida a un punto de vista y a una experiencia. Es verdad que en este sentido, pues las IAs tienen todas las experiencias del mundo, pero no tienen un cribaje, ¿no? Entonces, soy de las que sigo pensando que al final la unión de nosotros como creativos, muchas veces a la hora de hacer proyectos, con la unión del cliente que tiene la experiencia vital de su empresa, todo esto genera como un contenido como muy personalizado que ha cribado el resto, ¿no? Al final, una orquesta siempre necesita su director de orquesta. Sí, y quizá puedas llegar a hacer muchísimos más instrumentos gracias a la IA, pero necesitas tu director de orquesta. Y creo que esto es lo mismo en cualquier sector, en el nuestro, siendo audiovisual más que más, ¿no? Yo creo que nos ha permitido la IA, pues nos ha permitido poder ofrecer muchísimo más por muchísimo menos tiempo y menos recursos, porque al final te ayuda a automatizar procesos que antes se tenían que manualizar, y aquí la IA lo hace de 10, pero el director de orquesta tiene que estar. Y entonces yo es lo que siempre digo, en nuestro caso la unión de, como bien dices, de los conocimientos dentro del sector del cliente más nuestros conocimientos audiovisuales más los apoyos de la IA es cuando llegas a optimizar muy bien campañas en redes y llegas a conectar con tu target, totalmente. Pues me parece una buena manera de marcarlo todo, ¿no? Y antes de ir al cierre del vídeo, sí que nos gustaría hablar un poquito de publicaciones, ¿vale? Es decir, cuánto publicar, de qué manera publicar, creo que también es importante esto tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que en redes sociales en general lo importante es la consistencia y la frecuencia. Es decir, no hace falta, esto es nuestra teoría, ¿eh? O sea, habrá gente que seguramente opinará diferente. Bueno, al final no hay una estrategia para todos los casos, pero sí que hay unas líneas generales que suelen sí, es una ABC que suele funcionar, ¿no? No hace falta publicar mucho, ¿vale? Pero sí ser muy consciente y muy constante con lo que publicas, ¿no? Explicar qué es lo que el público necesita, ¿no? Y estar siempre ahí con él. No aparecer y luego desaparecer, es decir, buscar como una estrategia que tenga consistencia, que sea constante y que más o menos vaya siguiendo la misma línea, aunque vayas aplicando cambios, porque obviamente una de las cosas que es súper importante es analizar las métricas, es decir, tú lanzas un contenido un mes, vale, pues luego vamos a analizar este contenido, cómo ha ido, qué ha funcionado, por qué no ha funcionado, porque este ha tenido más likes, porque este ha tenido menos likes, ostras, ¿quién nos ha hecho no, vale, porque quizá este es un curso tal y está como más ¿no? Entonces es como que hay que ir como analizando, es muy importante tener claras las métricas, ¿no? Ver lo que funciona, lo que no funciona, lo que ha gustado más, lo que ha gustado menos, ¿no? Interactuar con tu audiencia una vez la tienes también es como súper importante, no dejar comentarios en visto, comentarlo todo y estar siempre como muy, muy conectado y no dejar como a nadie de lado, ¿no? Entonces yo creo que al final todo gira en torno a esto, a la consistencia y a la frecuencia. Digamos que yo creo que este sería como, para mí, mi ABC dentro de cuando publicamos. Sí, estoy muy de acuerdo. Yo, para sumar, añadiría que para mí son dos factores muy claves. Da igual lo que publiques, la cantidad da igual, pero la constancia es básico. Para mí la constancia es una máxima dentro de cómo abordar la cantidad de publicaciones. Y la mejora constante. Es decir, lo que decías de las métricas. Yo me descargo las métricas, pero no me quedo simplemente en ver las métricas. Me pregunto por qué ese target al que le estoy intentando aportar valor desde su punto de dolor le ha gustado más esta publicación y no esta otra. Quizá me pensaba que esta lo iba a petar y no lo peta, y esta otra que no le daba tanta importancia lo ha reventado. Pero claro, una cosa es mis teorías y otra cosa es cómo el público reacciona, ¿no? Entonces es siempre de querer ir un paso más allá y preguntarte, oye, ¿por qué? Si yo creo que ese es el punto de dolor, esta le ha gustado más, y quizá ahí te llevas un descubrimiento y aprendes pues que sí, le preocupa mucho esto, pero enfocado de determinada manera, y poco a poco ir conociendo ese target, el sistema de la rueda, que yo le digo, en el que lanzas una estrategia de publicaciones un mes,
la produces, la publicas, sacas estas métricas, sacas tus teorías, modificas, y esa es la palabra importante, modificas y vuelves a salir. Y a base de hacer girar la rueda constantemente es cuando poco a poco vas conectando y conectando y conectando y conectando con tu target y llega un punto en el que todo ese retorno vuelve, ¿no? Y la constancia. Lo que hablábamos antes, con esa pequeña anécdota, ¿no? Esa persona, ese target que se levanta por la mañana y ya va a buscar tu publicación porque sabe que tú has hecho esa publicación el día anterior a determinada hora y ya la va a buscar porque la está esperando, porque sabe que es los martes por la tarde que tú la lanzas y él cuando se levanta la quiere ir a buscar, ¿no? Entonces, la constancia es lo que te va a permitir eso. Si ese día no publicas porque no eres constante y ese día has decidido no publicar, entonces puedes llegar a perder a esa persona, porque la frustración que va a sentir esa persona cuando va a buscar tu publicación y no la encuentra, es lo que va a ver es otra vez más, ¿no? Hablábamos antes de la calidad audiovisual, y decíamos que si tú no te trabajas la calidad audiovisual y no apuestas por ti, porque yo voy a apostar por ti. Pues eso es lo mismo con la constancia. Si tú no eres capaz de ser constante, eso el público lo va a notar, se va a desmotivar, se va a frustrar y va a perder fuerza tu estrategia en redes, ¿no? Bueno, a nivel general, para cerrar este apartado, creo que esa mejora constante con esa rueda que va girando y vas cada vez afinando más el cómo conectar con él, y esa constancia de tener ese compromiso con tu público, de decir, oye, pues si tu público está acostumbrado a los martes publicación, pues los martes publico llueva o nieve, creo que es algo que es muy importante, y eso ya pues nos lleva ya al cierre del podcast. Al final creo que, bueno, ha estado guay, ¿no? De una forma resumida, hemos pasado por esos puntos que a nuestro entender son pues vitales para conseguir conectar, ¿no? Conseguir conectar con tu público es la esencia para nosotros de una red social, y al final no se trata de publicar por publicar, no se trata de hacer una foto y la publico y oye, tengo muchas publicaciones y qué guay, no, se trata de tener una estrategia, y creo que esa es la clave. Cuando hay una estrategia detrás que pasa por muchos puntos, entonces es cuando los resultados en redes empiezan a llegar. Y al final, si quieres que sigamos aportando valor, nos gustaría que te suscribieras a nuestro canal. Esas cosas de las redes, ¿no? Sí, y siguieras nuestros nuevos podcasts, que van a venir varios y creemos que interesantes. Así como que nos comentes temas que te pueden resultar interesantes para que podamos tratar aquí en nuestro podcast, y a ver si de esta manera podemos ir aportando valor. Totalmente. Bueno, hoy hemos hecho un podcast más nosotros, ¿no? Sí. Porque queríamos explicar un poco esta estrategia muy a grosso modo, pero intentando profundizar al máximo posible de cómo nos gusta plantearlo, y a partir de aquí pues nos gustará seguir trayendo expertos dentro del mundo del audiovisual, de las redes sociales, del storytelling y de muchos sectores dentro de las redes sociales, para intentar poco a poco ayudar a las personas a conseguir mejorar sus redes y conseguir aprender pues de esta intríngulis de cómo conseguir conectar con el público, ¿no? Y cada vez aportar más valor para que al final acaben llegando esos deseados resultados, ¿no? Exacto. Pues nada, lo dejamos aquí y muchas gracias por acompañarnos. Claro que sí.